preparamos también ya para poder entrar a la palabra del Señor. Como usted puede ver en su monitor, en su pantalla, en su celular, donde esté viéndonos en esta mañana, hoy día vamos a continuar lo que es el libro de Nahum. Vamos a continuar este libro de Nahum. Y el título de hoy es Yahweh, nuestro Dios temible. Vamos a estar ubicados en Nahum 1 del 4 al 6. Así que invito a que pueda buscar sus Biblias en este momento para que podamos entrar ya en materia, para que podamos comenzar este tiempo. Quisiera comenzar recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Veíamos en esta serie Yahweh, nuestro Dios celoso y vengador, vimos la semana pasada. Está de moda en estos días, en esta semana, lo que es el corte de Snyder Cut. No sé si usted lo ha escuchado, esto de la Liga de la Justicia, que hay un hombre que ha hecho un nuevo corte de una película que dura más de 4 horas, y todos los fans a través del mundo están pidiendo una secuela. Bueno, nosotros terminamos de ver el libro de Jonás, que fue el corte de Dios, y en este momento estamos viendo la secuela de lo que es el libro de Jonás, que es el libro de Nahum. Nahum vendría a ser como la continuación de lo que ocurre 100 años después en Nínive, después de que este profeta, Jonás, no quisiera ir y dar todos los mensajes, bueno, como usted ya lo vio con nosotros en estas semanas anteriores. Vimos que Nahum tiene un doble significado: consolación por un lado, venganza principalmente. Simboliza la consolación para los hijos de Dios y la venganza venidera también para sus enemigos. Vimos como contexto que un siglo después de que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, Nínive regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Jonás ya había profetizado acerca de Nínive, pero había vivido 150 años antes que Nahum. En el libro de Jonás la misericordia de Yahweh prevalece, mientras que en el de Nahum solo se anuncia la justa ira de Dios y la inevitable destrucción de esta ciudad impía. Asiria, que es el reino grande donde la capital era Nínive, estaba en la cúspide de su poder, habiéndose recobrado de la derrota de Sennacherib en el año 701 a.C. en Jerusalén. Sus fronteras eran amplias, se extendían hasta Egipto. Contábamos que estaba el rey Echardón, que era el rey de Asiria, hijo de Sennacherib, que recientemente había trasladado a las personas conquistadas a Samaria y Galilea en el 70 a.C., dejando a Siria y a Palestina muy débiles. Pero Dios derribó a Nínive bajo el poder ascendente del rey de Babilonia, y conocimos también a este rey Nabopolassar, que es el papá del famoso Nabucodonosor, en el año 612. Finalmente la caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado. Eso es como el contexto inicial del libro de Nahum, 100 años después de Jonás. Recordamos también que la generación que Dios salvó en el tiempo de Jonás finalmente no transmitió este temor de Dios a las generaciones venideras. Por lo tanto, las generaciones venideras se levantaron con violencia y con maldad, y Dios finalmente cumplió su palabra dada a Jonás y destruyó Nínive. Yahweh, nuestro Dios temible, es lo que nos convoca el día de hoy, y vamos a continuar. Entonces, Nínive debía cosechar lo que había sembrado. Y hermano, esto es tremendamente importante porque nosotros también, en esta ley de Dios de la siembra y la cosecha, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y esto lo vemos en Nínive claramente. La generación que fue salva de Nínive cosechó la ignorancia de Dios, cosechó la deslealtad, desechó la falta de temor de Dios, cosechó todo esto y finalmente sembró, y finalmente cosechó que las generaciones venideras no conocieran, no temieran, no sirvieran a Yahweh, el Dios de la Escritura, y finalmente la cosecha fue que fue Nínive destruido. Nínive se había fortificado de tal modo que no podía nadie dañarla en este tiempo, con muros de 30 metros de altura y de un ancho suficiente para 4 carros colocados en par, un perímetro de unos 128 kilómetros y una adornada por cientos de torres, se vanaglorió ante todos sus enemigos.
Un foso de 42 metros de ancho y 18 metros de profundidad rodeaba los enormes muros. Si te fijas, Nínive lo que hizo, en vez de conocer y temer al Señor en las generaciones, fue reforzarse, fue armarse hasta los dientes para hacer el temor también de sus enemigos. Recuerda que como Asiria era una ciudad poderosa. Pero Nínive no había considerado a Yahweh. Ahora yo pregunto, ¿qué son ladrillos y argamasa para Dios? ¿De qué le sirve tanta torre, tanta fortificación si está luchando contra Dios? ¿Podrán los ladrillos resistir al Señor? El poderoso imperio levantado por Salmanasar, Sargón y Sennacherib fue derribado por Yahweh de un golpe. Los inventos de la civilización son inútiles contra la artillería celestial. Esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy como ejemplo de estas ciudades antiguas yendo en contra de Dios, pero esto no queda tan lejos de lo que nosotros vemos hoy. Lo vamos a ver al final. Vamos a comenzar viendo los versículos que hemos citado del 4 al 6. Dice la palabra del Señor así, acompáñame en la lectura, luego vamos a orar. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agotan. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En su presencia, en la presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá de pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como el fuego y las rocas se despedazan ante él. Acompáñame en oración. Amado Dios, sabemos que tú eres un Dios temible. Sabemos que eres un Dios soberano, que eres un Dios 3 veces santo. Sabemos que eres un Dios todopoderoso. Sabemos que eres un Dios de misericordia y también un Dios de ira. Sabemos que eres un Dios de amor, pero también de justicia. Señor, en esta hora, ayúdanos a entender lo que tú estás haciendo con este pueblo de Nínive. También, Señor, enséñanos las lecciones a nuestras propias vidas para, Señor, no caer en este error. Ayúdanos, Señor, y también clamamos por nuestras naciones que como Asiria, también, Señor, se levantan y serán levantados contra ti. Padre Santo, guíanos en esta mañana. Exhórtanos, repréndenos, enséñanos a través de tu palabra. Muéstranos aquellas cosas que has de enseñarnos. Señor, quebranta nuestras vidas, humíllanos si es que necesitas hacerlo. Padre Santo, regenera también en esta hora si tú has de dar salvación en medio de nosotros. Bendice a cada uno, Señor, de los que están siguiendo esta transmisión en este momento. Y Señor, muéstrate no solamente como este Dios bueno, sino también como un Dios temeroso. Un Dios, Señor, que es temible. Un Dios, Señor, que es grandioso. Padre Santo, muéstranos en esta mañana esta esencia de tu poder. Con esta idea, ahí sí, muchas gracias. Con esta idea de mostrar a Dios y empieza a mostrar una forma bien poética y bien importante y empieza a describir al Señor. El primer punto que nosotros vamos a ver hoy día y que vamos a enfocarnos en ello es Yahweh, quien seca las aguas. Pensemos en Yahweh, nuestro Dios temible, como gran título. Y ahora Yahweh, quien seca las aguas. Piensa un poco en las aguas. ¿Has estado en el mar? ¿Has visto la grandeza del océano? ¿Has visto la abundancia de un lago, de un río, de un riachuelo? Vemos que por doquier se levantan las aguas. Cuando llueve a raudales muchas veces, esta agua es abundante en gran manera. Pero nosotros podemos considerar, mis amados hermanos, lo que hace Yahweh. Yahweh no solamente creó las aguas, sino que también este Dios temible es quien seca las aguas. Y en este momento es en esta temeridad que Dios está hablando acerca de Nínive, que les exhorta y a través de Nahum les muestra lo siguiente. Dice,
Él reprende el mar y lo hace secar. ¿Tú recuerdas cuando Jesús estaba en la barca y se levantaron las tormentas y ante la reprensión del Señor el agua se aquietó y se calmó? Bueno, acá el Señor está diciendo que Él reprende el mar y lo seca. De la abundancia del agua, de la abundancia de toda la vida que está en el mar, en las aguas, en los torrentes, el Señor con el poder de su palabra simplemente puede reprenderlo y se seca. Isaías 52 nos dice lo siguiente: ¿por qué cuando vine no había nadie, y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar, o que no tengo poder para librar? He aquí, con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua y mueren de sed. Hermanos, si tú notas, este Dios tan maravilloso, tan bueno, tan omnipotente, también, hermanos, tiene esta característica de ser un Dios temible. Y un Dios temible que ante su reprensión puede acabar con toda la abundancia que está ahí. Piensa en la abundancia del agua que nosotros podemos disfrutar. Piensa si hubiera una escasez en este momento, ¿cómo estaría nuestra vida? No podríamos vivir. Esta semana estuvo en discusión un proyecto de ley en la comuna o en la zona de Petorca, acá cerca de donde yo vivo, porque hay una escasez hídrica tan grande, van más de 11 años de sequía, casi 12 años de sequía, y el agua está siendo escasa en estos lugares. Entonces, las empresas del agua, que hoy día son dueñas del agua, estaban tratando de garantizar 50 litros de agua por persona al día en la zona de Petorca. Piensa un poco, ¿qué haces tú con 50 litros de agua al día? Probablemente en una ducha ya ocupas mucho más que eso. Y si tú te duchas 2 veces al día, quizás ya te quedas sin agua para beber. La ley o los juzgados del país consideraron que era demasiado poco para la supervivencia del hombre, 50 litros de agua al día, y lo que hicieron fueron dejar una ley que estableció que por cada habitante debía haber por lo menos 100 litros de agua al día. Y ya con eso estaban un poco más en esta zona de Petorca. Pero esto causó bastante revuelo en las noticias esta semana, y pudimos ver esas imágenes tristes de lagos secos, requebrajados, animales muertos, y realmente, hermanos, comprendemos que el agua es vida. El agua es un bien por el cual las naciones van a luchar de aquí en un poco de tiempo más, que van a tratar de comenzar a obtener como un bien. De hecho, te cuento un dato curioso del cual supe esta semana también, de que en la bolsa de Nueva York esta semana comenzó a transarse el agua. Eso debería causar un poco de temor, precisamente porque el agua lo están viendo como un bien de consumo material, más que algo que es indispensable para la vida. Pero en todo esto que yo te estoy diciendo, los de Nínive estaban tan parados, tan afirmados en sus torres, en sus muros, en sus defensas, que olvidaron que este Dios, que es temible, Dios Yahweh, que los había librado de la muerte 100 años antes, ahora venía en juicio contra ellos, y dice la Escritura a través de Nahum que Él reprende el mar y lo hace secar. Y todos los ríos agotan. Eso es una condena de muerte. Porque cuando el río se convierte en desierto, como lo dice Isaías, y los peces hieden por falta de agua y mueren de sed, no solamente los peces morirán, sino que también sus habitantes, los habitantes que dependen de esas fuentes de agua, también al poco tiempo han de morir. Hay estudios pensando en esta idea de los ayunos. Un hombre podría llegar a vivir sin comida por unos 40 días, quizás un poco más, un poco menos, pero no puede sobrevivir ese tiempo sin agua, tiene que estar bebiendo. Un hombre sin agua en menos de 40 días muere, por lo tanto el agua es esencial para lo que es vivir. Pero recordemos que es Yahweh, este Dios, nuestro Dios temible, quien seca las aguas. Y hermano, no solamente podemos verlo en el sentido físico, material, sino que también podemos verlo en el sentido espiritual. Estas personas de Nínive ya estaban muertas.
porque ellos habían secado en su interior. Estas fuentes que fluían o que llegaron a través de las generaciones antiguas se cortaron, no fluyeron hacia las nuevas generaciones, y por eso esas nuevas generaciones murieron de sed espiritual. Y vino la condena también del Señor sobre esta generación. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu torrente de agua? ¿Cómo está esa relación con Dios en la cual tú deberías estar reverdeciendo día a día? ¿O esta necesidad o esta imposición del gobierno de no reunirnos te está secando? Hermano amado, recuerda que el Señor es un río abundante. Y dice que si tú te plantas junto a Él, serás como un árbol plantado junto a aguas, en movimiento. Puedes leer el Salmo, el primer Salmo. Entonces, mi amado hermano, eso es algo que Nínive no consideró, que Yahweh es temible y que Él es el que seca las aguas. Y podemos verlo también en nuestra propia vida, en la aplicación de nuestras propias vidas. Señor, hermano, ¿cuánto estás tú dedicando a beber estas aguas espirituales? ¿Cuánto del tiempo que tú abordas para orar al día? O para separar, para leer la palabra, o separar para meditar en su palabra. Es necesario estar hidratándonos con esta agua celestial día a día, hermano. De otra forma, moriremos y también hederemos, como decía acá el libro de Isaías. Entonces, Yahweh, nuestro Dios temible, es Yahweh quien seca las aguas, Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agotan. Ellos en Nínive estaban muy seguros porque tenían un foso inundado para que los enemigos no pudieran entrar. Pero un foso seco, hermanos, ¿de qué sirve? Por más letales que sean las criaturas que están en ese foso, si el Señor las seca, todo muere y ya es simplemente entrar y pasar. Esas es las armas que tiene el hombre. ¿Qué podrá hacer el hombre contra Dios? ¿Servirán los fosos? ¿Un foso sin agua? ¿Servirán los ladrillos? Decíamos. Hermano amado, esto es lo que aconteció con Nínive, precisamente cuando estuvo considerando olvidar a Yahweh, este Dios que había amenazado destruirlos en el tiempo de Jonás, y que 100 años después realmente vino y destruyó la nación. No solamente Yahweh es quien seca las aguas, sino que este Dios, nuestro Dios temible, en un segundo punto, también nosotros veremos que Yahweh es quien marchita la abundancia. Yahweh es quien marchita la abundancia. Y en esto, hermano, quisiera que usted contemplara y comprendiera cuán necesitados somos. Hermano, si no tuviéramos agua, decíamos que moriríamos, pero si Dios marchita la abundancia, si Dios acaba con los cultivos, ¿qué pasaría? Tampoco podríamos sobrevivir. De hecho, esta semana, con esta cuarentena histórica que está ocurriendo en Chile, donde no hubo permiso el fin de semana, donde las ferias, donde el mercado, donde los supermercados estuvieron cerrados, ocurrió algo interesante. Por primera vez en no sé cuántos años o décadas se cerró la Vega Central, donde se abastecen todas las ferias del centro. Y me hacía meditar en esto, de que es Yahweh quien marchita la abundancia. Cuando los lugares se cierran, todo lo que está ahí, que no se vende y no se consume, se muere. También hace una semana atrás cerraron el mercado Cardonal en Viña del Mar, en Valparaíso, perdón, y los locatarios reclamaban y sufrían porque ellos decían, ¿qué vamos a hacer con nuestra mercancía? Esta mercancía se muere en 2 o 3 días si no se vende. Estamos hablando de frutas, de hortalizas, que necesitan estar vendiéndose constantemente, porque si no, quedan ellos con todo eso y es mercancía que se pierde. Pero es tan limitado el tiempo de vida de estas hortalizas y de estas cosas que nos hace meditar que es Yahweh también el que no solamente marchita la abundancia, sino el que nos da la abundancia. Debemos pensar que esto tiene 2 implicaciones, porque estas son amenazas de Dios a Nínive y también son recordatorios para Israel de que Dios
es el que mantiene su sustento. Yahweh que marchita la abundancia. Y comienza el profeta a escribir lo siguiente con su pluma, que decíamos que estaba escrito también en una forma de poesía, y dice, languidece Basán. ¿Qué es Basán? Basán, hermano, es una región famosa por sus ricos pastos. Y está diciendo que languidece Basán. Ezequiel 39:18 nos dice lo siguiente, comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, engordados todos en Basán. La fama de esta región era famoso por estos pastos abundantes, de los cuales venían los toros más fuertes, las engordas más requeridas, los carneros, los corderos, los machos cabríos más fortachones, más fortalecidos. ¿Por qué? Porque Basán gozaba de una riqueza y una abundancia increíble. Era un verdor que tú no podrías imaginar. De hecho, el mismo Salmo 22:2, este Salmo de David, que es un salmo mesiánico, también se hace una referencia a Basán. Dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, clama el Salmo 22:12. Y esto es precisamente cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y usa la frase de los toros de Basán me han cercado. ¿Qué quiere decir los toros de Basán? Toros fuertes, toros grandes, toros muy bien alimentados, precisamente por este pasto y estos prados que se daban en Basán. Entonces, fíjate, languidece Basán. Yahweh es quien seca las aguas, Yahweh es quien marchita la abundancia, y esta tremenda abundancia de Basán, con el poder de Dios en una orden de su voz, Basán languidece, y languidece también todo el pasto y toda la abundancia que hay ahí, donde ya los corderos, los carneros, los machos cabríos y los toros ya no tienen abundancia, y se transforman de estos machos espectaculares, de estos toros gigantes, se transforman en estos vacas huesudas del sueño del faraón José. Este es nuestro Dios. Recuerda que toda la abundancia, que toda la grandeza que nosotros podamos tener o pensar tener es solamente una ilusión y que Dios mantiene en su mano. Dios en un momento puede hacer abundar, Dios en un momento puede generar la escasez. Y esto es lo que estaba ocurriendo con el reino de Asiria ahí en Nínive. Ellos se sentían muy poderosos, se sentían muy fuertes, se sentían muy superiores, eran autosuficientes. No consideraron que Yahweh es temible. Pero no solamente dice que languideció Basán, y en este punto donde decimos que Yahweh marchita la abundancia, sino que también dice que languidece el Carmelo. El Carmelo era una región famosa por sus trigales y sus viñas. De hecho, Isaías 35:2 nos dice lo siguiente: florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera, y gritaba de júbilo. La gloria del Líbano le será dada y majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. El Carmelo era una región famosa también por sus trigales, por sus viñas. Recuerda cuando se habla del vino, cuando se habla también del trigo y de la necesidad del trigo. Cuando tú recuerdas, por ejemplo, en estos 7 años de abundancia y 7 años de escasez del libro de Génesis, cuando habla de José, José siembra y junta el trigo en graneros, y eso alcanza para la abundancia de la tierra. Ahora, el Carmelo era esta región famosa por los trigales y por las viñas, abundantes, hermosos. Pero dice la palabra del Señor, por medio del profeta Nahum, a Nínive, que Yahweh también es el que hace languidecer toda la abundancia del Carmelo.
¿Qué es trigales y viñas sin el sustento diario del Señor? Se secan como la hierba. Y así también, en un tercer punto, dice, y las flores del Líbano se marchitan. El Líbano, mi amado hermano, era famoso por su belleza floral. Todo lo que florecía ahí era exuberante y también era famoso por sus frondosos bosques. Oseas 14:7 dice, los que moran a su sombra cultivan de nuevo el trigo y florecerán como vid, su fama será como la del vino del Líbano. Entonces lo que está haciendo acá el profeta Nahum es mostrar que toda la abundancia que existe, ya sea en las aguas, en el primer punto, o ya sea en el mundo vegetal, todo eso se languidecerá, se secará, se marchitará, porque el Señor, Yahweh, es quien marchita la abundancia. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque Nínive había sido una nación orgullosa, soberbia, contumaz, que se levantaba contra el Señor, que los había salvado una generación antes. Y se habían ensoberbecido a tal punto que estaban construyendo ciudades, haciendo defensas, torres, fosos, y ellos pensaban que con eso iban a poder subsistir. Pero hermanos, nuestro Dios Yahweh es temible, y en ese sentido es Yahweh quien seca las aguas, es Yahweh quien marchita la abundancia. Y no vayas a caer tú en el error de Nínive, pensando de que todo está bien alrededor de tu vida, que puedes gozarte, como aquel hombre necio que decía, alma, muchos bienes tienes para muchos años, tendré que derribar mis graneros y hacerlos más grandes. Y el Señor vino y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿para quién quedará? ¿De qué servirá? Es por ello que tú debes recordar que tu fortaleza, tu confianza, tu abundancia está en el Señor. Es ahí donde tú debes permanecer, en humildad, en quebrantamiento, en entrega delante del Señor. No vaya a ser que el Señor levante su mano y retenga las aguas hacia tu vida. No vaya a ser que el Señor abra su mano y retenga la abundancia que pueda venir a tu vida, y quizás ni siquiera la abundancia, pero solamente aquellas cosas que tú tienes necesidad. Cuidado, cuidado con ensoberbecerte en tu corazón, puesto que Dios, mi amado hermano, Él es un Dios temible. Es lo que estamos viendo y es lo que está viviendo y lo que va a vivir también la ciudad de Nínive. Un tercer punto que también está ahí en el versículo 5 es, y nosotros vamos a llamar así, Yahweh, quien hace temblar al mundo. Y hasta aquí quisiera yo recordarte que la noción de Dios, de las religiones en general, es de un Dios bueno que simplemente quiere darte lo mejor y nada más. Pero ese no es el único Dios. Dios tiene parte de esa esencia, pero eso no es todo. Dios también tiene otros atributos que estamos nosotros conociendo a través de su escritura. Coincidentemente, el día jueves estaba hablando de Dios es grande y Dios es temible, y hoy, en el libro de Nahum, viene la misma idea. Dios es temible. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos entender a Dios, podamos también amar a Dios y temer a Dios. Entonces, en este sentido, el tercer punto que nosotros vamos a ver es Yahweh, quien hace temblar al mundo. Versículo 5 nos dice, los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra y el mundo y todos los que en él habitan. Y si nosotros desglosamos esto, dice que los montes tiemblan ante él, y esto nosotros lo vivimos o lo vimos experimentalmente cuando el pueblo va delante del Señor y el Señor aparece y hace retumbar los montes. Y es tan fuerte eso que el pueblo teme a tal manera que le dice a Moisés, Moisés, nosotros haremos todo lo que Dios diga a través tuyo, pero nunca más permitas que Dios nos hable directamente a nosotros. Porque ese temblor que Dios provocó en el monte realmente hizo asustar al pueblo. Los montes tiemblan ante él. Hermanos, Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Esta creación, este planeta, que es una pequeña esfera flotando en el universo,
¿Qué va a hacer cuando el Todopoderoso quiera posar su pie sobre él? Hermano, es nada, es un punto en el espacio. Y esto nos hace comprender la pequeñez del hombre. Nínive se sentía muy grande. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver comparativamente a la Tierra contra el Sol y otras estrellas que son más grandes, que cada vez el Sol se ve más pequeñito, y piense que nosotros estamos en un punto, en una esfera en el cielo, y nos creemos todopoderosos, y nos creemos todo suficientes, y vemos reyes, y vemos presidentes, y vemos naciones orgullosas, vemos grupos que hoy día se levantan, que están con una agenda globalista, con una agenda LGTBI, abortista y todo lo demás, que se sienten que tienen el poder en sus manos. Pero hermanos, ellos son menos que un punto en la eternidad, menos que un punto en el espacio. Dios está pendiente de eso, Dios está en control de eso, y va a llegar un día donde el Señor va a destruir todo eso. Nosotros en nuestra Latinoamérica, en estos días, pensando que los montes tiemblan ante él y cómo se ensoberbecen las naciones como Nínive, hemos visto con tristeza cómo en Chile se han levantado estas causales del aborto. El aborto está casi siendo libre en Chile. Vimos cómo cayó Argentina también. Pero podemos decir, para gloria de Dios, que cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se esfuerza también, puede hacer cambios a nivel de la nación. Esta semana hubo un movimiento muy fuerte de objeción ante las tres causales en República Dominicana, que se estaba... la agenda globalista siempre hace lo mismo, parte con las tres causales y después tienden al aborto libre. En República Dominicana ya estaban queriendo poner el aborto en tres causales, pero el Señor, a través de la oración, de la acción de la iglesia y de muchos otros agentes pro vida, hizo que los congresistas tuvieran el temor y no votaran y prohibieran, en este caso no fructificó la ley, por lo tanto, en este momento no hay aborto en tres causales en República Dominicana. Y eso es una gran victoria para el pueblo de Dios. He visto varios hermanos trabajar en eso, he visto pastor Miguel Núñez, pastor Miguel Suger Michelén trabajando en eso también, y otros, muchos pastores más conocidos que estaban también activos en esa oración y en esa lucha precisamente para hacer sal en su nación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las naciones, hermanos, tienden a sentirse tan grandes, o estos movimientos, que olvidan que Yahweh es quien hace temblar el mundo, o no lo saben, o no los ignoran, o lo ignoran, o no lo entienden, o no les importa, pero debería importarles, puesto que es Él el que hace temblar los montes y los collados se derriten. Ya tenemos hacia el futuro, dice que Dios va a destruir los montes y se derretirán los collados y nadie podrá esconderse delante de su presencia. Sí, en su presencia se levanta la tierra y el mundo y todos los que en él habitan. Hermano, ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Quién puede soportar cuando Dios hace rugir el mundo? Nosotros vivimos en una nación tremendamente sísmica. Tenemos el récord de tener el terremoto o el megaterremoto más grande de la historia conocida. En la ciudad de Valdivia, en 1960, un terremoto de 9.5 azotó la zona, cambiando toda la forma del lugar con un gran tsunami también, y un gran tsunami que mató gente hasta Japón y Hawái. Conocemos en Chile lo que es el mover de la tierra, pero cuando Dios ruge, cuando Dios habla, eso queda en nada. Hermanos amados, es Yahweh quien hace temblar el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos conocer que Yahweh, nuestro Dios, es un Dios temible. Para cerrar ya, en cuarto punto, en esta meditación de Yahweh, nuestro Dios temible, y hermano, no quiero que quedes con tantas ideas en tu mente. Simplemente quiero me conformo con que quedes con esta idea y puedas adorar a Dios esta semana así y reconocer que Yahweh es un Dios y nuestro Dios temible, que no puede ser burlado,
que no es ese Dios falso que predican muchas religiones. Dios es Dios. Y en ese sentido, hermanos, Él va a hacer cumplir su palabra, como lo vemos ahora con Nínive, después de 100 años, que le dijo y profetizó a Jonás que iba a destruir y ahora está destruyendo con mano poderosa. Porque Yahweh, en nuestro cuarto punto, Yahweh es el Dios de ira. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que Dios es un Dios de ira? ¿Cuántas veces usted ha escuchado una predicación en una iglesia donde llamen a la congregación a arrepentirse de sus pecados porque Yahweh es un Dios de ira? Eso muchas veces ya ni se hace. He escuchado de algunos púlpitos decir, no, no hay que hablar del pecado porque eso asusta a la gente. Solamente necesitamos hablar del amor de Dios y de la bondad de Dios. Y hermano, eso es falso. Eso es falso porque se está presentando un Dios incompleto, se está presentando un Dios que no es 3 veces santo, se está presentando un Dios que es un Dios que pasa por alto, y realmente eso no es así porque Dios es justo. Y en ese sentido, Yahweh es el Dios de ira. Sigue el versículo 6 de Nahum en este capítulo 1 y dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Se va a levantar Estados Unidos con todos sus armamentos y fuerzas nucleares para hacer frente a Dios? ¿Podrá detener a Dios? ¿O quizás China con todo su gran poder económico? ¿O quizás Rusia con su fuerza? ¿O se levantará el príncipe de Persia en Irán? Hermano, ¿qué nación puede levantarse en contra de Dios? ¿Qué gobernante? Y es eso lo que no entienden las naciones el día de hoy. Y es eso lo que los gobernantes lo entienden el día de hoy, es que Dios reina y que nosotros debemos ser humildes delante de Él y no soberbios como tantos que se han levantado, como Nínive, porque Nínive finalmente fue destruida. Y aquí nos vamos acercando también hacia una aplicación que quiero cerrar también con ustedes. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá de pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Cuando Dios, hermano, enciende su ira, muestra esta ira de fuego candente. Esto es como la lava, cuando viene la lava derritiendo todo y destruye todo a su paso, no hay nada que pueda detenerla. Es el furor de Dios. Esta analogía se queda corta simplemente porque Dios es mucho más poderoso que la lava. Pero el Señor, hermano, dice que el Señor, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá de pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como el fuego y las rocas se despedazan ante él. ¿Quién puede confrontar al Señor? ¿Quién puede detener al Señor? ¿Qué ejército va a hacer frente al Señor? Recuerda, Nínive, ciudad orgullosa, se ha olvidado de Dios y está levantando su puño contra Dios en maldad, en violencia. Nínive es un tipo de todas las naciones que dan las espaldas a Dios. En nuestra actualidad, la orgullosa civilización moderna deposita toda su confianza en el poder del hombre y de sus maquinarias de guerra. Y hay un tremendo olvido de Dios. Hemos visto que Nínive fue derribada a causa de su pecado y que su gran riqueza y fortaleza no le sirvieron de nada para salvar. Muchas veces las naciones dependen de sus fuerzas y de su poder para sobrevivir. Olvidan que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios lo que Dios hace. La persona o nación que en forma deliberada y definitiva rechaza a Dios, fatalmente está eligiendo su ruina. Seamos precavidos en cuanto a esto. Dios continúa mostrando el ardor de su ira y se muestra como el Dios temible y fuego consumidor sobre los habitantes de Nínive. Esta generación perversa que no le conoció como le conocieron sus padres. Hermano, no solamente esto es una enseñanza para lo que fue historia Nínive, que fue destruida y arrasada porque Dios es un Dios temible, sino también esto es algo que nosotros debemos esperar porque la soberbia de las naciones actuales, en la soberbia de los estados actuales, en la soberbia de las ideologías actuales, han olvidado que Yahweh nuestro Dios, Yahweh temible es.
y vendrá destrucción, y vendrá asolamiento, y vendrá escasez, y las aguas se secarán, porque Yahweh es un Dios que arde en su ira. Hermano amado, si tú estás en el Señor, si tú estás en Cristo, tú puedes gozarte y estar tranquilo y en paz. Porque si bien es cierto, viene toda esta destrucción de parte de Dios, recuerda que Dios va a destruir todo lo creado con fuego. Nada de lo que existe va a existir más. Esas tremendas construcciones orgullosas que se erigen, esas tremendas naciones todopoderosas que se erigen, no van a existir más. Pero Yahweh va a vencer con su ejército. Y hermano, recuerda que tú has sido invitado a vivir en cielo nuevo y tierra nueva cuando tú estés en Cristo. Hermano, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, siempre y cuando tú estés en Cristo. Porque fuera de Cristo, Dios es terrible. Fuera de Cristo, Dios es terrible. Tú has sido salvo, espera el gozo del Señor. Tú no lo has sido, espera la destrucción del Señor. Porque fuera de Cristo, Dios es temible. ¿Deberías temblar? Deberías temblar. ¿Deberíamos temblar? Sin duda. ¿Debería el mundo quebrantarse delante de Dios? Debería. ¿Lo hará? No lo hará. Por lo tanto, ¿qué viene para el mundo? Destrucción. Pestes, guerras, rumores de guerra y todo esto que el mundo está viendo ya. Estamos comenzando estas señales, estamos comenzando este tiempo a través de esta pandemia y de todas las otras cosas que surgen en la tierra, y el día de la ira del Señor se acerca. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Te has puesto a cuentas con Dios? ¿Has creído y depositado tu fe en el Señor Jesucristo como tu único Salvador y mediador? Jesús, quien recibió esta ira de Dios para justificarte. ¿Te has arrepentido de tus pecados y apartado de ellos? ¿O estás acumulando para ti ira para ese día de la ira, para ser destruido por este Dios temible? Oro por tu vida y no sé dónde me estés viendo, pero es tiempo de quebrantarte y humillarte delante de Dios, de arrepentirte de tus pecados y de creer en Jesús como el único Salvador de tu vida. ¿Lo has hecho? Recuerda, Dios es un Dios misericordioso, abundante en amor cuando estás en Cristo. Pero fuera de Cristo, Dios es terrible. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias porque podemos conocerte un poco más. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios temible. Sabemos que tú eres un Dios celoso. Sabemos que tú eres un Dios vengador. Sabemos que tú eres un Dios que hace temblar la tierra y que traerá juicio en el tiempo correcto con todo el ardor de tu ira. Señor, clamo por aquellos hermanos, por aquellas personas que nos están viendo en esta hora, para que tú también les des esa regeneración para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, apartarse de ellos y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Padre Santo, obra en esta semana a través de tu iglesia en diferentes partes del mundo. Señor, esperamos que tú vengas para poner todos tus enemigos bajo tus pies y quebrantarlos, como dice tu palabra. Y finalmente, tú puedas entregar esto a Dios Padre, para que podamos, Señor, para que podamos vivir en ese cielo nuevo y tierra nueva con el Señor. Damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.